estas personas que también nos acompañaron, para orar por nuestra hermana, ¿verdad? Dice la palabra que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y nosotros no que seamos muy justos, sino por la gracia del Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz, nosotros somos justos delante de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé dirección en esta mañana respecto a su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque grandes cosas, Señor, has hecho en nuestra vida, Señor, y como dice tu palabra, estaremos alegres, Señor, por lo que tú has hecho. Bendito sea, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra, que es pan, que es agua, que es vida, Señor, que es la fuente, Señor, de nuestra inspiración, que es la fuerza de nuestra vida, Señor. Tus palabras nos permiten que tu Espíritu Santo nos muestre hoy, Señor, lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado Caminando hacia una libertad plena. Caminando hacia una libertad plena. ¿Ok? Bueno. Y, bueno, pues estamos en unas fechas, ¿verdad? De celebración, ¿verdad? La alegría de celebrar la independencia. Bueno, a los que no son de México también nos hemos obligado a que celebren la independencia con nosotros, ¿verdad? Pero es bonito celebrar, ¿verdad? Sea cualquier motivo, es bonito celebrar. Pero bueno, los que, pues ahora sí que somos mexicanos de nacimiento o que ya traemos, digamos, los mexicanos, ¿verdad? Bueno, que se nos pegó, ¿verdad? Pues estamos contentos, estamos gozosos porque son tiempos de celebrar algo muy importante. ¿Cuántos vieron el grito? A ver, levante su mano. Una persona, dos, tres, cuatro, ok, cinco, seis, ok. ¿Verdad? Yo les invito, fíjense, yo les invito a que ustedes vean el grito. ¿Por qué es importante ver el grito? Porque en él se hacen proclamaciones importantes sobre el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se declara que somos soberanos, ¿verdad? Se declara que somos libres, se declara que hay justicia en este país, se declaran muchas cosas que son importantes. Algunas de ellas, bueno, a veces están, digamos, en peligro, ¿verdad? Pero sin embargo, es bueno proclamar las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Es bueno proclamar el futuro de este país tan importante como lo es hacer la voluntad de Dios para que todo eso suceda, ¿verdad? Y de eso se trata este mensaje, ¿verdad? Como mexicanos, pues proclamamos, sí, viva México, ¿verdad? Estoy muy contento, ¿verdad? Y vamos a hacer fiesta, pero ¿qué tanta libertad tenemos como mexicanos? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de por qué estamos celebrando la independencia. Hablando un poquito, ¿verdad?, de la historia, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, ¿verdad?, ellos pensaron que llegaron a la India, pero después se dieron cuenta que no era la India, ¿verdad?, que era otro continente desconocido. Y entonces empezaron a enviar expediciones y encontraron que aquí había tesoros, había oro, ¿verdad? Y trataron de alguna forma de pues, conquistar, en este caso, el gran territorio que es México. Y bueno, algunos de ustedes saben que al principio los nativos de aquí, pues fueron muy amables con ellos. ¿Por qué fueron muy amables con ellos? Bueno, ellos pensaban que se estaba cumpliendo una profecía que ellos tenían, ¿verdad? Según sus dioses, de que iban a venir unos dioses, ¿verdad? Con, pues, una forma diferente, más altos, ¿verdad? Y que ellos iban a traer como una redención o un beneficio. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos se confundieron y ellos pensaron que era el cumplimiento de esa profecía. Quiero decirles que aquí se había derramado mucha sangre, había pleitos también entre las diferentes etnias. Se dice, ¿verdad?, que los aztecas eran predominantes, ¿verdad? Se dice que había coaliciones y que de alguna forma pues todos estaban buscando de alguna manera tener territorio y defender sus regiones. Y entonces resulta que cuando llegan los españoles, pues hay una confusión, los aceptan, ¿verdad?, con los brazos abiertos, ¿verdad? Y entonces esto lo aprovechan, ¿verdad?, los españoles y empiezan pues a ganar terreno. Se habla, digamos, de la Malinche, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues fue una buena mujer, otros dicen fue una traidora,
otros dicen que fue una mujer inteligente porque de alguna forma pues estaba aceptando ya, digamos, el cambio que se iba a dar, estaba viendo a futuro, ¿verdad? Bueno, lo que podemos entender, ¿verdad? Es que de alguna forma ella pues ayudó, digamos, a los españoles para poderse comunicar con los indios y de esa manera pues ellos poder ir avanzando y pues tratando de seducir primeramente pues en forma pacífica a las personas, pero después ya por la fuerza. Cuando ya vieron que era por la fuerza, cuando digamos los indígenas se dieron cuenta que pues la situación no era como ellos pensaban, que eran dioses, sino que realmente eran hombres de carne y hueso, que estaban violando a sus mujeres, que estaban haciendo crímenes, ¿verdad? Que estaban coartando su libertad, que le estaban quitando las cosas que ellos tenían, incluso sus dioses, ¿verdad? Entonces fue cuando ellos respondieron también con la fuerza. ¿Por qué vino un juicio sobre, digamos, los habitantes de México? Bueno, había idolatría, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, históricamente, cuando un pueblo cae en idolatría y en abominaciones, Dios trae una nación extranjera para que venga y los cautive, ¿verdad? Eso lo vas a encontrar en la Biblia muy frecuentemente. Eso pasó en México también, ¿verdad? Dios tuvo que traer a los españoles para quitar, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre y toda la adoración que había aquí a los elementos naturales, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Bueno, infortunadamente, ¿verdad? Llegó un evangelio, pero un evangelio que tenía también idolatría, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? Estamos en el tiempo en el cual estamos trayendo nosotros un evangelio, pero un evangelio como lo dice la palabra de Dios. Un evangelio en el cual Cristo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, son el centro de la adoración, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la ley, ¿verdad? Es la regla para toda aquella persona que es creyente. Siempre continuando con la historia, quiero decirles que, pues, los españoles no podían conquistar completamente, digamos, a los aztecas y entonces tuvieron que aliarse con otros pueblos mesoamericanos y entonces es como pudieron finalmente vencer y derrotar a, pues en este caso, los aztecas y todos los pueblos que se estaban resistiendo. Resulta, ¿verdad?, que entonces más adelante en el tiempo, pues surgieron lo que llamamos, ¿verdad?, las personas mestizas, ¿verdad? Nosotros somos mestizos porque tenemos parte de sangre indígena, ¿verdad?, parte de sangre española, pero estas personas, ¿verdad?, empezaron a tener ideales de libertad, porque ellos veían el duro trato que estaban recibiendo los indios. Claro que ellos no eran tratados igual, porque ellos ya tenían de alguna forma sangre española, venían, digamos, pues eran hijos de españoles ya nacidos, entonces tenían ciertos derechos, tenían cierta protección, no se les trataba como las demás personas, pero ellos empezaron a ver el sufrimiento que realmente tenían los indios, ¿verdad? Cómo se les maltrataba, no recibían un salario, ¿verdad? Se abusaba de su vida, de sus hijos, de sus mujeres, etcétera, eran esclavos. Entonces empieza a haber en ellos un deseo de que haya libertad para estas personas que están oprimidas, que era una gran mayoría de los mexicanos entonces. Entonces, también había otros intereses, ¿verdad? No todo era amor, no todo era, pues vamos a hacer algo por los indios, ¿verdad? Sino que también ellos, pues no tenían derechos, ¿verdad? Ellos, toda la riqueza se iba a España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada quedaba aquí en México, nada, ¿verdad? Entonces, ellos de alguna forma, pues, tenían intelecto, ¿verdad? Tenían también propiedades, pero no tenían los derechos para poder, digamos, ejercer el poder. Entonces, de alguna forma también ellos vieron una ventaja de hacer un movimiento de independencia para independizarse de España, pero ellos de alguna forma poder tener ya un control sobre las personas que estaban en México, ¿verdad? Bueno, entonces hay algunos instrumentos, ¿verdad?, de la independencia, ¿verdad? Hidalgo, Morelos, ¿verdad?, Aldama, la Corregidora, ¿verdad?, Allende. Bueno, todos ellos fueron de alguna forma instrumentos de Dios para traer libertad a nuestra nación. Algunos eran creyentes, ¿verdad? Algunos no eran muy creyentes, eran simplemente militares. Pero quiero decirles que Dios, cuando va a hacer algo, puede utilizar a cualquier persona.
Sea creyente o no creyente, Dios la va a utilizar, ¿verdad? Si Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Dios va a utilizar, puede ser un cristiano o a un no cristiano, pero si Dios se propone algo, Dios va a mover los corazones para que se cumplan sus propósitos. Muy bien. De esa forma, ¿verdad? Pues llegamos a lo que es ahora, ¿verdad? Tenemos una patria, tenemos símbolos patrios, y bueno, y la patria en sí significa, ¿verdad? Es el lugar natal o adoptivo que un individuo se siente ligado por un vínculo de diversas índoles, como pueden ser afectivos, culturales, históricos o familiares, ¿verdad? Así es que los venezolanos también se pueden sentir mexicanos, según lo que dice esto, ¿verdad? Pueden hacer de México su patria también, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros símbolos patrios? Ayer los veíamos, ¿verdad? La bandera, el escudo, ¿verdad? Y el himno nacional. Ayer explicábamos algo, ¿verdad? De que para nosotros como cristianos el escudo tiene un significado diferente a lo que normalmente se le da, digamos, en el común de las personas, ¿no? Para nosotros esa águila, ¿verdad? Representa, como dice la palabra, que los que esperan en Dios, dice que tendrán alas como de águila. ¿Vale? Para nosotros la serpiente significa el mal, significa las tinieblas. Y en el escudo mexicano, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que los hijos de Dios están tomando a la serpiente, ¿verdad? Y la están controlando, ¿verdad? La tiene de la cabeza. La serpiente no puede morder. ¿Recuerdan ustedes cuando dice en Génesis, ¿verdad? Que la serpiente, ¿qué es lo que iba a hacer? Herir en el calcañar de la persona, ¿verdad? En este caso de el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero dice que iba a ser magullada en la cabeza. Ajá, bueno, entonces resulta, ¿verdad? Que la serpiente en el escudo nacional tiene la cabeza tomada, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Tiene que tomar el control. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Tomar esas águilas, esas alas de águila, ¿verdad? Y pelear por nuestro país, por su libertad, ¿verdad? Espiritual. ¿Verdad? Nosotros no nos vamos a levantar en armas, ¿verdad? O a luchar contra X, Y, Z grupos, no. Nosotros lo hacemos de una forma espiritual, porque es así como se ganan las batallas y es así como tú lo vas a ver en la Biblia. El pueblo de Israel, aunque tenía mucho ejército, las mayores batallas que ganó, ¿sabes qué? Fue sin siquiera pelear. Solamente ellos oraron y Dios enviaba a sus ángeles y o ellos se confundían, empezaban a pelearse entre ellos y nada más ellos llegaban a recoger el botín. ¿Verdad? Así es que las batallas vamos a ganarlas espiritualmente. Muy bien, bueno. Ahora, ¿qué es tener una plena libertad? Bien. Primeramente vamos a ver que el principio de libertad no viene del hombre. Del hombre viene el principio de esclavitud. Desde tiempos antiguos, tú vas a ver, por ejemplo, que hubo un Nimrod, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado ese nombre? ¿Qué hizo Nimrod? Fundó Babilonia, ¿verdad? Y hicieron la Torre de Babel, pero ¿le hizo él solito? No. Convenció a las personas para que trabajaran para él e hicieron una edificación muy alta. No sabemos cuántos metros tuvo, pero su intención era llegar al cielo. Desde los principios de los tiempos, el ser humano siempre ha querido cautivar a otro ser humano y aprovecharse de su trabajo, aprovecharse de su vida. ¿Ok? Fíjense, sin embargo, este principio está en Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? En Éxodo 3, 9 al 11. Dios se le aparece a Moisés. Él estaba como un pastorcito, ¿verdad? Pues cuidando las ovejas y de pronto ve una visión, hay una zarza que está quemándose, porque en el desierto es muy común eso. Todo está seco, hay mucho calor, ¿verdad? Y de pronto se prenden las cosas. Dios le habló a Moisés y le dijo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Por qué cayeron en cautividad los hijos de Israel? Por la desobediencia, pues
Puede ser que sí hubo desobediencia, ¿verdad? Pero ustedes recuerdan que cuando ellos entraron a Egipto, ¿cómo entraron? Por la puerta ancha. Por la puerta ancha. ¿Quién los introdujo? José. José, su hermano, ¿verdad? Eran 12 hermanos, vendieron a José, ¿verdad? Él fue a dar a Egipto como esclavo y después, con la ayuda de Dios, por su integridad, Dios lo puso como el segundo de Faraón. Y después le dijo José a su papá y a sus hermanos, vénganse de aquí, yo los voy a mantener aquí en Egipto. Ellos entraron por la puerta ancha. Cuando estaba ese faraón, les dieron ganado, les dieron terrenos, les dieron un montón de cosas. Pero al paso de 400 años, ya eran esclavos. ¿Cómo sucedió eso? Se multiplicaron mucho y ellos y los egipcios dijeron, estos nos van a conquistar. Tenemos que hacer que ellos nos sirvan. Tenemos que esclavizarlos. Fíjense que la esclavitud, hermanos, es algo que se va dando poco a poco. Poco a poco. Si tú no vigilas tu libertad, de pronto te vas a dar cuenta que ya estás cautivo. Puede ser del pecado o de otra persona. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos. Porque así le pasó al pueblo de Israel. Ellos llegaron, pues casi como privilegiados, y de pronto ellos estaban trabajando, después de 400 años, y estaban trabajando. ¿Cuántas generaciones son 400 años? 10 generaciones. En 10 generaciones les transformaron el cerebro para que de ser personas dignas, ahora eran los sirvientes. ¿Cómo sucede eso? Ideologías, pensamientos, pecados, olvidarse de Dios. Todo eso conduce a que la persona se convierta en un esclavo. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las raíces que traen esclavitud a las personas? Bueno, primeramente, vamos a encontrar que hay una tendencia en el ser humano a quererse Dios. Eso es muy malo. Es muy malo que el ser humano piense que no existe Dios o que puede vivir su vida sin Dios. Fue lo que pasó en el huerto del Edén. Génesis 3, 4 al 5 y 17 al 19, dice que la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la gran tentación. No necesitas a Dios. Tú eres suficiente, tienes trabajo, eres joven, tienes fuerzas, eres inteligente. No necesitas a Dios. Primera gran mentira con la cual el diablo aparta al ser humano de Dios y entonces lo empieza a trabajar en su mente y el ser humano cae en esclavo. Versículo 17 dice, y Dios al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay, ¿verdad? Por eso tenemos que trabajar, hermanos. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Varones? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, los que estén de acuerdo con esto, levanten la mano. ¿Sí? Por eso tenemos que trabajar. Gracias, Adán. ¿Verdad? Y vamos a hacerlo, amén. Bueno. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aunque es una maldición, sin embargo, pues lo podemos hacer una bendición en Cristo. No estoy diciendo, ¿verdad?, que ya porque tienes aire acondicionado, ya me libré del sudor, de trabajar bajo el sudor de la frente, no. Cuando tú estás alineado con Cristo, eres una persona obediente. Quiero decirte que el trabajar va a ser una bendición. ¿Verdad? Pero fíjense que producto del engaño de la serpiente en la mujer, hubo una degradación de la naturaleza humana. Cayó. En pocas palabras, cayó de un grado que estaba acá, cayó a esclavitud, cayó a servidumbre. De estar en un estado de bendición, de nada más estirar la mano y agarrar el fruto, ¿verdad? Una granada, ¿verdad? O una papaya, no sé qué se te antoja como fruta, ¿verdad? Nada más tenían que hacerle así, ¿verdad? Y la abrían, miren qué rico, ¿verdad?
Mi hermano Juanín estaría contento en ese huerto, ¿verdad? Ya no tendría que ir a comprar, sino que no, aquí escojo y escojo, ¿verdad? Y todo estaba en la mano. Pero teníamos que ir a ver por qué Dios esto, a ver por qué me están prohibiendo algo. Siempre que alguien te prohíbe algo, siempre vamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Bueno, esa rebelión, ¿verdad? Causó que el ser humano perdiera su dignidad. Hay otra forma en la cual somos esclavizados. Cuando heredamos una esclavitud, ¿verdad? Por nuestra naturaleza caída. Ya que Adán y Eva pecaron, bueno, pues ahora nosotros nacemos con esa cadena. Y eso se manifiesta, según lo que nos dice Romanos 7, 15 al 18, ¿verdad? En que hacemos cosas que no queremos hacer y que no conviene y que sabemos que no conviene, pero lo seguimos haciendo. Eso es una esclavitud. Lo dice de esta forma. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? Entonces, nuestra naturaleza está confundida, nuestra mente está confundida. Queremos hacer el bien, pero lo que hacemos es el mal. Necesitamos la ayuda de Dios para que una de esas partes pueda vencer. Hay un proverbio, ¿verdad?, de los indios del norte, ¿verdad? Se dice que un joven, ¿verdad?, les pregunta, pues, al anciano, le dice, oye, fíjate que tuve un sueño. Dice, soñé que había dos lobos en mi interior y que estaban peleándose, ¿verdad? Uno era bueno y otro malo, ¿verdad? Le dice, ¿y tú qué crees? ¿O cuál de los dos va a vencer? Y entonces ese hombre sabio le dice, pues va a vencer al que tú alimentes más. ¿Verdad? Si tú alimentas al lobo malo, ese va a vencer. Si tú alimentas al lobo bueno, ese va a vencer. Bueno, es una analogía porque dice la palabra que cuando tú alimentas tu carne, que es nuestra naturaleza caída, ¿qué vamos a hacer? Carnales. Y vamos a caer en el pecado. Pero dentro de ti está el Espíritu de Dios y está tu espíritu, que son santos. Y si tú alimentas tu vida espiritual, ¿cómo? Orando, recibiendo estudios bíblicos, leyendo la palabra de Dios, recibiendo ministración. Cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a alimentar tu ser espiritual interior. ¿Y quién va a vencer? Pues él, el Espíritu. Ahí está la solución del pecado. Ahí está la solución de tus debilidades, de mis debilidades. Ahí está la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Alimenta tu espíritu. No alimentes tu carne. Bueno, sí, dale de comer de vez en cuando, ¿verdad? Pero lo que quiere decir la palabra de Dios es que no vivas para tu carne. Y estoy hablando de la mente, ¿verdad? Porque la mente también puede ser una mente carnal. ¿Qué hace una mente carnal? No solamente piensa en comida, piensa en películas, piensa en placeres, piensa en paseos, piensa en vanidades. En eso piensa, en trabajo. Porque el trabajo también puede convertirse, fíjense, el trabajo puede convertirse también en una carnalidad. Mucha gente ni siquiera descansa. Ayer, ¿verdad? Yo vi unas personas siendo sábado, siendo día festivo, estaban trabajando, estaban haciendo jalatería, díganme ustedes, ¿verdad? O sea, ni siquiera en ese día descansan, no puede ser posible, ¿verdad? Dios estableció 6 días para trabajar y 1 para descansar. Y cuando el ser humano rompe las reglas de Dios, vienen las consecuencias. Mucha de esa gente que trabaja y trabaja y trabaja, se muere más pronto. Rica, pero se muere más pronto.
¿Y a dónde va a dar lo que trabajó tanto? Pues a gente que se queda con todo eso y no trabajó nada, recibir de papá, ¿verdad? Pues es herencia. Bueno, vamos más adelante. Otra de las cosas que trae cautividad a nuestra vida es que esa degeneración va progresando. Fíjense, nuestros padres, Adán y Eva, fallaron. Nos trajeron una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa ya la traemos nosotros como herencia, pero se va desarrollando y va siendo cada vez peor. Romanos 1, 28 al 32 habla de las personas que rechazan el conocimiento de Dios. Lo voy a mencionar otra vez. Hay unos videos de Living Waters donde habla acerca de la ilusión atea. Los puedes encontrar en YouTube. Y ahí habla muy claramente cómo es que el ateísmo es una farsa. Porque como dice la palabra de Dios, las obras, los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay forma de que tú puedas negar que hay un creador después de analizar verdaderamente todo lo que está creado. No hay forma de negarlo. ¿Verdad? Se lo recomiendo. Y bueno, y la palabra de Dios habla respecto a estas personas que se empeñan en negar que Dios existe. Porque no quieren someterse. No quieren tener que responder a alguien. Por eso mejor lo niegan. Romanos 1, 28, 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada, para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen, ¿como qué será? Pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, malicia, robo, homicidio, secuestro, cosas que no convienen. Estando atestados, o sea, ya no les cabe más, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Pero ahí no estamos jugando a la lotería. ¿Verdad? Son todos estos pecados y muchos más, ¿verdad? Dice llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? De Dios, injuriosos, ¿verdad? Que están ofendiendo, maldiciendo todo el tiempo, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mucha gente que hace unos años tenía un trabajo bien intelectual en Estados Unidos, ¿verdad? No porque quiera hablar más de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es un caso muy, muy claro que tú puedes ver. De pronto, ¿verdad? La soberbia, de pronto hay mucho dinero, de pronto empiezan que las fiestas, las celebraciones, de pronto empieza el alcoholismo, de pronto empiezan con las drogas y poco a poco la persona va perdiendo su dignidad. Y pasa aquí en México y pasa en todo el mundo. Ahorita hay un pleito, ¿verdad? Por la droga esta, ¿cómo se llama? Fentanilo. Fentanilo, ¿verdad? ¿Cómo lo deja? Así, ¿verdad? Como zombies. Y no se ve gente por diosera. O sí se ve gente por Dios. Tú los ves, se ven bien vestidos. Tú dirías, bueno, pues un teporochito ahí que está todo sucio y mal vestido. No, se ve gente que era buena gente. Como decimos, ¿verdad? Era gente bien. Pero ahora, ¿cómo están? Esclavizados y cautivos, enfermos, ¿verdad? Con una cadena, ¿verdad? Que, fíjense qué error, ¿verdad? Hasta mejor los auxilian para que se estén inyectando, para que no se infecten, ¿verdad? En vez de darles realmente un mensaje de salvación, una terapia para que ellos sean libres. Así está de mal el mundo. Los ayudan a que sigan con su vicio para que, bueno, pues hasta que se vayan. Al fin que, pues como es libertad, es un país libre, pues bueno, si eso es lo que le gusta, pues déjalo.
Es una falta de misericordia, es una falta de amor por el prójimo. Si tú ves que esa persona se está clavando, ¿verdad? Un puñal, pues quítale la mano. Bueno, el género humano, a pesar de su inteligencia, se va degenerando y todo es porque no hay temor de Dios. Todo es porque empieza a rechazar a Dios porque no quiere enfrentar su pecado. Ahí en esos videos que les recomiendo, ahí se ve claramente. Una de las preguntas que le hacen a esos jóvenes, mira, le dice este hombre, yo te voy a explicar por qué no quieres tú reconocer a Dios. ¿Verdad? Tú andas en esto y esto, y les mencionas sus pecados, ¿sí o no? ¿Por qué no seguimos? No, pues sí. Esa es la razón. No quiero reconocer a Dios porque Dios, entonces tengo que responderle a Él. Pero bueno, en su soberbia el ser humano se va degenerando. Otra de las cadenas que viene después es la falsa religión. El hombre quiere salir de su problema, de su situación, pero toma una puerta falsa. Fíjense cómo es el diablo. El diablo siempre tiene alguna alternativa para engañarte, distraerte y confundirte, de tal forma que no llegues a la verdad. Así es que mucha gente entonces recurre a una religión para tratar de aliviar su pecado. ¿Sí? Trata de buscar a Dios, pero de una forma incorrecta. Así es que Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todas las religiones dicen, sé bueno, pórtate bien, mira, haz esto. Tenemos aquí estos mandamientos, estos dogmas que tú tienes que hacer. Si tú los haces, te vas a salvar. Pero ¿qué dice la Biblia? Por las obras de la ley nadie se salva. Nadie se salva. Así es que todas las religiones tienen mandamientos que las personas tienen que cumplir, pero eso no los salva. ¿Por qué? Porque el Salvador se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos. Por eso la salvación es por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios. No es por los méritos de que la persona ahora esté en una religión y haga buenas obras. No, eso no salva. Mateo 5, del 4 al 9, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Está hablando de los fariseos que eran muy religiosos, que trataban de salvarse por medio de cumplir las obras de la ley de Moisés. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Ahora, ¿qué hacen? Ay, mijito, bueno, ya, te perdono. No pasa nada. Ya el hijo ya lo maldice a sus papás, ¿verdad? Abiertamente los maldice. ¿Y los papás qué hacen? Ay, mijito, bueno, pues el de pasarele, ¿no? Fíjense cómo se hacía en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo mata a tu hijo. Te estoy diciendo cómo han cambiado las leyes. ¿Cómo se ha permitido ahora que la maldad aumente? Porque antes el hijo maldiciente, para no morir, decía, mejor no maldigo a mis papás. Porque ya sabía que le tocaba. Pero ahora, ¿verdad? Con esta libertad que hay, etcétera, ¿verdad? La gente se siente con mucha libertad de hablar y de decir, y como hace el diablo, ¿verdad? Pasear su lengua, ¿verdad? Por la tierra. Dice aquí, el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ¿a quién está hablando? A los fariseos. Cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, ellos le decían a la gente, mira, si no tienes suficiente dinero, pues lo que ibas a utilizar para ayudar a tus papás, pues dalo a Dios. Y ni modo, tus papás no hay problemas. O sea, con que tú honres a Dios, ya no necesitas honrar a tus padres. Es lo que ellos estaban enseñando. Y mucha gente hoy en la actualidad dice tener una religión, pero no honra a sus padres. Es lo mismo que hacen los fariseos. Dicen tener una religión, pero no respetan a sus padres. Son iguales que estas personas. Porque quieren quedar bien con Dios, pero el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre.
¿Qué es lo que hace la tradición? Anula los mandamientos de Dios. Y aquí lo dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchas religiones falsas hacen eso. La palabra de Dios la tienen nada más como una pantalla. No, sí, nosotros tenemos la Biblia. Pero también tenemos el libro del Mormón. O tenemos también todo lo que es la liturgia de la iglesia. ¿Y a qué le hacemos más caso? No, pues a estos escritos que son los nuestros. Estos son los que nos rigen. Y la Biblia no es la norma de fe y conducta. Solamente es un parapeto para decir que ellos temen a Dios. Y lo digo aquí el Señor Jesucristo. Ustedes, en vez de enseñar la palabra de Dios, enseñan mandamientos de hombre, como si fueran mandamientos de Dios. Mucha gente piensa que por seguir los dogmas de una iglesia, con eso se van a salvar. Y lo que enseña la palabra de Dios es que tenemos que obedecer lo que dejó escrito aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en ellos está la vida. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces las religiones son una puerta falsa y mucha gente está encadenada a esa religión y piensa que se va a salvar y va camino a la muerte. Tengamos misericordia de ellos, hablemosles del Señor, ¿verdad? Con paciencia, ¿verdad? No le van a decir, el pastor dijo que ustedes son, ¿verdad? No, tenemos que llegar con amor, ¿verdad? Con buen testimonio. Ayer decíamos algo muy importante. ¿Cómo va a saber la gente que ustedes son discípulos, que somos discípulos de Cristo? Si ven que nos amamos, si ven que nos cuidamos, si ven que nos procuramos, si ven que nos apoyamos. Ellos van a saber que verdaderamente somos cristianos. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar del libertador. Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de roto corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que todo esto tiene una implicación espiritual. Una persona pobre es una persona que no tiene el Espíritu de Dios también. Es una persona que tiene necesidad de Dios. Una persona que tiene el corazón quebrantado es porque le ha ido mal en la vida, lo han tratado mal, lo han herido, lo han dañado, lastimaron su cuerpo, lastimaron su dignidad, lo tacharon de ser lo peor. Cristo Jesús vino a sanar esos corazones. Libertad a los cautivos. Cuando una persona cae en un vicio, en una atadura, una opresión, Cristo Jesús viene y rompe las cadenas. ¿Verdad? Lo que estábamos haciendo hace rato, ¿verdad? Que Betty estaba llevándonos, es importante. Mientras tú estás alabando y adorando, rompe las cadenas. Todo lo que hay en el pasado de tu familia o en tu persona, rompe. Porque la alabanza trae libertad a las personas. El Señor Jesucristo vino a pregonar a los cautivos, ahora son libres. A los ciegos, ¿verdad? Porque la ceguera es un tipo de esclavitud, a abrirles los ojos para que entiendan las cosas. Y a toda persona que está oprimida, traerle libertad. Ok. Ahora, el conocimiento de su verdad es lo que nos liberta del pecado. No es solamente suficiente con decir yo creo en Cristo Jesús. Necesitas conocer su doctrina, su enseñanza. ¿Qué piensa Jesús del amor? ¿Qué piensa Jesús de la mentira? ¿Qué piensa Jesús del dinero? ¿Qué piensa Jesús del trabajo? ¿Qué piensa Jesús de los hermanos? ¿Qué piensa Jesús del matrimonio? Cuando tú empiezas a vivir la vida conforme a lo que Jesús enseñó, estás caminando en libertad. Y Dios te bendice. No es suficiente con decir yo creo en Cristo Jesús si no sabes sus mandamientos,
si no estás leyendo su palabra, si no estás siguiendo sus caminos, puedes seguir siendo un esclavo que trata de ir hacia la libertad, pero no lo hace de corazón sincero. Porque quien sinceramente quiere ser libre, busca la libertad. Y esa libertad está en la verdad que el Señor Jesucristo nos trajo. Juan 8, 31 al 32, dijo Jesús a los discípulos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién libertad? Jesús, sí. Pero aquí dice su verdad. ¿Cuántas mentiras hay en tu vida? ¿Cuántas mentiras hay en mi vida? Esas mentiras nos tienen esclavizados a todos. Es la verdad lo que trae la libertad. ¿A cuánto les gusta la verdad? Nos da pena a veces, ¿verdad? Pero deberíamos de decir: sí, a mí me gusta la verdad. Entonces, cuando te dicen tus verdades, ¿por qué te enojas? ¿O por qué me enojo? Porque no nos gusta. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Es la verdad. Pero nos hace bien. A mí me cae muy bien el hermano Juan Luis, porque dice: pastor, es que ya le fui a decir a mi esposa para que me diga. Y nos vamos a pelear, dice. Pero yo sé, ¿verdad?, que de alguna forma lo que ella me diga me va a servir. ¿Verdad? Así es que es bueno que nos digamos las verdades unos a otros. Y si la palabra de Dios nos dice una verdad respecto a nuestra vida, agarrémosla, entendámosla rápido. Si la Biblia dice: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, rapidito, para seguir adelante. Porque en la medida que nosotros nos mantengamos en la mentira, nos vamos a ir retrasando. Y la mentira, a final de cuentas, es una cadena. Imagínate, dice: sí, yo sigo a Cristo Jesús, pero tú eres acá un grillete, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Blackberry, ¿no? Es lo que se llamaba la bolsa de picos que le ponían a los presos. Que también el teléfono celular, ¿verdad? Decían que era un Blackberry, ¿verdad? Porque te tiene atado. Pues muchas veces como cristianos decimos: sí, yo voy en el camino de Cristo, sí, yo voy adelante, pastor, aunque me cuesta mucho trabajo, no sé por qué. Es ir adelante, ¿no? Y viene acá la bolsa del pecado. ¿Verdad? Por eso es el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad. Y la misma verdad que soy yo, ¿verdad?, nos va a hacer libres. Decidamos: Señor, dejo esto. Tú ganas. Tú tienes la razón. Ya no lo voy a hacer. O ahora sí voy a hacer esto, porque eso es lo que tengo que hacer. Muy bien, vamos un poquito más adelante. Una vez que somos cristianos, ¿verdad?, podemos caer en la tentación del libertinaje. Ya soy libre, ¿verdad? Ya Cristo me ha rescatado, ya dejé el alcohol, ya dejé el vicio del cigarro, ya dejé la pornografía, ya dejé, etcétera, 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 etcétera. Pero viene la tentación. Cristo Jesús te salva, ¿verdad? Pero tu mente la tienes que ir renovando, de tal forma que las cosas que antes te gustaban ya no te deben gustar. El temor de Jehová dice que es odiar el mal. ¿Cuántos odian aquí el mal? Pero sí. A ver, sí, pero a veces todavía me gusta. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que todavía no hay un cambio profundo en mi ser, en tu ser, que nos haga odiar el mal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que algo es verdaderamente malo? Miras una lista y ponle ahí beneficios y ponle la otra perjuicios. Así es como te vas a dar cuenta que algo es verdaderamente malo. Y entenderlo y razonarlo. Y no solamente razonarlo, porque sabes que puede ser que tú lo entiendas, pero tu carne dice: no importa, aunque sea malo, yo lo quiero, yo lo quiero. A ver, gánale a tu carne. Solamente tu espíritu, alimentado y fortalecido por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, puede vencer la rebelión, el caballo rebelde que hay en ti y en mí.
Solamente ellos. ¿Verdad? La mula, ¿verdad? La mula, ¿verdad? Porque la mula, ¿verdad? A veces, dale, camínale y no quiere, ¿verdad? Ya que se siente en su macho, ¿verdad? Como decías, no quiere. No lo he visto. Ahorita la comentamos. Gloria a Dios. Versículos 4 al 6 y versículo 8. Dice, porque algunos hombres han estado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes? A los A los que no creyeron. Lo salvó a todos, sí, pero después hubo una selección. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, ¿de qué pasaje está hablando aquí? Del cual sí me los agarré. Muy al principio, había los hijos de Dios, ¿verdad? Y las hijas de los hombres. Y dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Verdad? Ese pasaje que se está refiriendo. Dice que esos ángeles no guardaron su dignidad. Y entonces dice que sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es un gran misterio, ¿saben? Algunos dicen que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Ángeles con mujeres, ¿verdad? Y que de esa forma, como no guardaron su dignidad, esos ángeles caídos fueron apresados y están bajo cadenas, ¿verdad? No es casualidad que se promueve también mucho la interacción angelical, ¿verdad? Tú vas a ver en internet, ¿verdad? Luego imágenes de ángeles sensuales, porque el diablo todavía quiere que los seres humanos caigan en esas tentaciones. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿De quiénes está hablando? De personas que eran cristianas, pero volvieron al pecado. Dice iniquidad. Iniquidad, ¿qué significa? Que tú sabías lo bueno, pero dices, no, mejor hago lo malo. Dios está viendo, no le hace. Te va a ir mal, no le hace. Eso es iniquidad. Bueno, dice que tenemos que tener cuidado porque nuestra libertad en Cristo Jesús se puede convertir en un libertinaje. Pastor, es que la Biblia dice que puedo tomar un poco de vino. Léalo usted, ahí dice, se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. A ver, dígame. Tómale. Pero de tanto tómale y tómale, al rato vas a estar igual como estabas hace años. Si nosotros ya hemos dejado algo, hermanos, no regresemos a ello. El diablo bien sabe cuáles son nuestras debilidades. No te va a ir a tentar con un pecado en el cual no has caído en el pasado. Es muy raro. Solamente que tengas tú todavía la curiosidad de experimentar el mundo. Pero normalmente el diablo nos tienta en las tentaciones que él sabe que caemos, que él sabe que eran las del pasado. Ahí es donde va. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar listos para resistir. Ok, bien. ¿Cómo vamos a resistirlo? Pues por la ley del Espíritu. Hay una ley, que es la ley de Moisés, que no nos da fuerza para vencer el pecado. Lo único que hace esa ley es, nos dice, eres pecador, estás condenado. No lo cumpliste, tienes la maldición de Dios. Es lo que nos dice la ley de Moisés. Nos dice, no hagas esto. Pero si ya lo hiciste, ya te molesta. Romanos 8, 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley de Moisés. Ya no vivimos bajo esa ley. Y si tú todavía vives bajo esa ley, el diablo te va a estar derrotando y va a seguir cayendo en el pecado, va a seguir cayendo. Y el hecho de que un cristiano esté cayendo, lo hace practicante del pecado. Y la persona que es practicante del pecado dice que no va a heredar el reino de Dios. Por eso es urgente
que si hay una cosa que es débil en ti, venzas. No la dejes. Ay, sabí que ya sé la receta. Me arrepiento, ¿verdad? Le he hecho unos 3 padres nuestros, ¿no es cierto? ¿Verdad? Le pido al pastor que me perdone. No, ¿verdad? Ojalá y vinieran con el pastor, ¿verdad? Para orar y liberarnos. Pero normalmente, ¿verdad? La persona dice, bueno, pues aquí que la sangre de Cristo me cubre, ¿verdad? De todo pecado, me limpia de todo pecado, y me levanto y sigo adelante, y otra vez. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me rescata de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es la ley del Espíritu? Bueno, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya me hizo bolas. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, lo que nuestra carne no puede, el Espíritu sí lo puede. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Involúcrate en todos los estudios posibles que tenemos de la Biblia. Lee tu Biblia todos los días. Ora, ¿verdad? Como dice el canto para los niños, ¿verdad? Lee tu Biblia y ora cada día, y dice, y crecerás. ¿Verdad? Leer, orar, y bueno, yo le pondría ahí ayuno también. Porque el ayuno, ¿qué es lo que hace? Debilita nuestra carne, ¿verdad? Que mucho bien nos hace a algunos, ¿verdad? Y no es para dieta, no es para que bajemos de peso, sino nuestra carne se opone al Espíritu. Mira, si tú quieres acercarte a Dios, humilla tu carne, somete tu carne, castiga tu carne. No te estoy diciendo, no tenemos flagelazos, no. Ponte en ayuno. Y vaya que mire, cuando estamos en el ayuno hasta nos enojamos. ¿Y que a qué nos van a hacer las 5, las 4? O a la hora que le puse el ayuno, ¿verdad? Ya tengo mucha hambre. Mi carne se revela. Pero para que no se revele en ese tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar, ayunar, leer la palabra de Dios, estar meditando en lo que dice su palabra. ¿Qué estoy haciendo? Diciéndole a mi carne y venciendo a mi carne y diciéndole, tú no mandas. Quien manda es mi espíritu, y mi espíritu está guiado por el Espíritu Santo. Y mi alma no va a ser un alma carnal, mi alma va a ser un alma espiritual, porque mi espíritu está predominando en este momento. Vamos a la siguiente. Ya vamos a terminar. ¿Cómo es esta libertad que ahora podemos disfrutar en Cristo Jesús? Antes nuestra libertad consistía en hacer lo malo. Ahora en Dios podemos hacer muchas cosas, pero no sabemos qué. Bueno, esta es la explicación. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. La mejor forma de no hacer lo malo es sirve a tus hermanos. Haz lo bueno. ¿Verdad? Aquí vemos una persona, ¿verdad? Que está ayudando a un ancianito, ¿verdad? Otra mujer que está ayudando a unos niños, ¿verdad? Los adoptó probablemente. Otros que están repartiendo alimentos para los necesitados. Otros que están compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que hacer cosas para el reino. Eso nos va a mantener ocupados y haciendo el bien, en vez de que nuestra mente esté pensando, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le haré para que mi esposa no se dé cuenta? Ah, ya sé. Y ya estamos ideando cosas que... O la esposa, ¿verdad? ¿Cómo le haré para que mi esposa no se dé cuenta? ¿Verdad? Oye, mi amor, ya no alcanza el gasto. No, pues ya es todo lo que me das, ¿verdad? Y quién sabe, a lo mejor hay un guardadito por ahí que no sabemos. O ese guardadito a lo mejor ya se usó, ¿verdad? Y bueno, ya, no hablemos de otras cosas, ¿verdad? No sembremos sospeches. ¿Cómo es la plenitud, entonces, de un cristiano? ¿Cómo va a ser esa plenitud? Porque si en el mundo disfrutábamos supuestamente una vida que a final de cuentas nos resultaba dolorosa, ahora en Dios debemos de disfrutar una vida plena. Efesios 3, 17-19 dice que Cristo habita
por la fe en nuestros corazones, los cuales están arraigados y cimentados en él. Tú no puedes obedecer verdaderamente y sinceramente a alguien si no le amas. Mucha gente obedece porque le pagan. Oye, ¿cómo aguantas 8 horas ahí trabajando en tu trabajo donde estás? ¿No te cansas? ¿No tienes hambre? ¿No te molestan tus compañeros que son bien mala onda? Ay, los odio. ¿Y cómo aguantas? Me pagan. Me pagan. Y como me pagan, pues les pongo cara bonita, trato de llevarme bien con ellos, trato de llevarme bien con el jefe, pero me caen mal todos. Bueno, es una obediencia forzada. Pero ¿sabes una cosa? La verdadera obediencia se da con amor, por amor. Cuando tú verdaderamente amas lo que haces y tienes el amor de Dios para amar a las personas con las cuales trabajas, y mira, vas a ser el empleado del mes todos los meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te ofenden, no vas a responder con ofensas. Si te hacen una injusticia, los vas a bendecir. ¿Verdad? Si te dejaron más trabajo que el que te correspondía, pero eres responsable, lo vas a hacer. Siempre vas a tener 10 en todo. ¿Por qué? Porque lo haces por amor. Así es que no puede haber en el cristiano un mal trabajo. No puede haber en el cristiano un mal ambiente. Porque ese lo haces tú. Si estás lleno de Dios y estás lleno del amor de Dios, todo lo que está a tu alrededor va a cambiar porque tú cambias el ambiente. Tú lo cambias. Tú lo cambias. Porque en ti está el Espíritu de Dios. Dice que Cristo habita en tu vida por la fe, en tu corazón. Y tú estás bien cimentado, ¿verdad? Arraigado es un árbol que echa raíces en lo profundo. Y aunque venga el viento, no va a poder mover ese árbol porque tiene la raíz bien puesta. ¿Cuántos han dudado del amor de Dios? ¿No dudan? ¿Por qué? Porque a veces no estamos todavía bien arraigados. ¿Y por qué me pasó esto, Dios? Si yo te sirvo, yo te amo, mis papás, mi abuelito, ¿verdad? Y no entiendo por qué me pasó esto. Dudamos del amor de Dios. Pero si tú buscas a Dios, si tú tienes una relación con Dios, si tú día a día hablas con Él y sabes que Él te ama, ¿verdad? Y tú le expresas tu amor y Él te contesta, mira, no importa lo que pase. Tú vas a estar feliz todo el tiempo. Vas a estar contento. ¿Por qué? Porque quien domina en tu vida es el amor de Dios. Dice, es plenamente capaces, ¿verdad? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En pocas palabras, amor es igual a obediencia. Amor a Dios es igual a conocimiento profundo de Dios. Amor, ¿verdad? Significa que a través de estas cosas vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Y sabes qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? Que Dios está en ti. No necesitas nada. En el cielo, ¿sabes por qué la gente del cielo es tan feliz? Porque ahí está Dios plenamente. Ahí está Dios plenamente. ¿Verdad? Y eso los motiva a alabar y adorar a Dios todo el tiempo. No es porque le pongan la pistola, ¿verdad? O como aquí ve que el pastor ande, a ver, hermanita, a ver a qué hora alabas, ¿verdad? A qué hora levantas la mano, ¿no? A qué hora dejas de ver el celular, ¿verdad? No, en el cielo, miren, toda la gente, los ángeles, espontáneamente sienten el deseo de adorar. Porque sienten su presencia, sienten su plenitud, sienten su amor, ¿verdad? De la presencia de Dios está irradiando continuamente santidad, luz, amor, bendición, paz. Es una experiencia tremenda. Que muchas veces yo sé que tú cuando has buscado a Dios has probado un poquitito de la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues eso auméntalo 1,000,000,000 de veces. Así es como en el cielo se vive.
Y dice la palabra que así es como nosotros debemos de ir cada vez brillando más, llenos de la presencia del Señor. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos lleve a esta libertad, que nos ayude a derrotar en nuestra vida toda cautividad. Jesús es el libertador, Él quiere libertad. Si hay alguna cadena en tu vida es porque tú la toleras. Si hay algún pecado en tu vida es porque tú lo toleras. Si hay alguna opresión en tu vida es porque tú algo hiciste o algo tienes o hay un pacto que está atando tu vida y por eso sientes opresión. Pero vamos a orar en este momento y vamos a renunciar, porque lo primero, vamos a renunciar a todo aquello que puede estarnos coartando nuestra libertad en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos liberte, Señor. Venimos, Señor, delante de ti, humildemente, Señor, para pedirte, Señor, que nos perdones por todo pecado, Señor, por todo pensamiento, por toda palabra, por toda acción con nuestras manos, por toda acción, Señor, con nuestros pies. Todo aquello, Señor, que te haya ofendido o te ofenda frecuentemente. Perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, en algún pecado, Señor, o toleramos algún pecado en nuestra vida. Si hay en nuestro corazón, Señor, un sentimiento de adulterio o de fornicación o alguna inmundicia, Señor, que hay en nuestra vida. O si en nosotros hay alguna raíz de hechicería, o si todavía salen de nuestra palabra palabras maldicientes. Si todavía, Señor, vivimos en pleitos, o hay en nosotros celos o una ira contenida, Señor, que explota de tiempo en tiempo y daña a las personas. Si hay en nosotros, Señor, deseos de dividir, de hacer partidos, de coartar la libertad de otras personas, de oprimirlas, de burlarnos de otras personas, Señor. Perdónanos, Señor, y líbranos. Señor, te pedimos perdón si nuestros antepasados, Señor, se involucraron en hechicería, o en ellos, Señor, hubo adulterio, fornicación, Señor, o también, Señor, ellos vivieron en pornografía, o vivieron, Señor, en el alcoholismo, o cayeron en drogadicción, o cayeron en soberbia, Señor. O, Señor, en ellos hubo avaricia, porque hubo muchos bienes en sus vidas y se llenaron de soberbia, Señor. Y nosotros hemos heredado ese deseo de ser como ellos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. No que tú quieras que seamos pobres, sino que la bendición la vamos a recibir de parte tuya, Señor. No como una codicia, Señor. Líbranos, Señor, de toda codicia. Líbranos, Señor, de toda mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de todo doblez en nuestro corazón, que nuestro corazón sea uno solo. Que no tengamos dos caras, que no tengamos dos pensamientos. Que nuestro sí sea un sí verdadero y nuestro no sea un no verdadero. Ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad, Señor, porque caminar en tu verdad dice tu palabra que es la libertad. Renunciamos, Señor, a todo lo oculto y lo vergonzoso en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda mentira en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo engaño o todo autoengaño, Señor, porque nosotros mismos podemos autoengañarnos diciendo que no es malo, diciendo que nuestro espíritu nos dice sí es malo. Líbranos, Señor, de toda mentira. Porque queremos, Señor, realmente con libertad buscarte y servirte. Sí, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Entonces, ahora ponte tu mano en tu corazón. Puedes poner tu mano izquierda en tu corazón y tu mano derecha levántala al cielo.
Y en este momento tú renuncia a esa cadena, a ese pecado, a esa actitud que te ha estado dominando, a ese enojo. Renuncia a ese odio. Renuncia a ese deseo que hay en ti, que es un deseo impuro. Renuncia. Dile, Señor, ya no quiero eso. Ya no quiero vivir en eso. Yo quiero honrarte verdaderamente. Yo quiero seguirte. Quiero ser libre verdaderamente, Señor. Quiero vivir en paz. No quiero tener la carga, Señor, de que te he estado ofendiendo, Señor. Yo voy a orar por todos ustedes, ¿verdad? Ahí dejen su mano en su corazón. Voy a orar un momentito en lengua, ¿verdad? Todas las personas que nos están viendo, Dios les bendiga, Señor les guarde, ¿verdad? Y esperamos verles el próximo domingo, ¿verdad? Señor les guarde.